Gracias a Dios llevamos un directorio, tenemos gente identificada y voluntaria realmente maravillosa, que cuando se necesita este tipo de sangre siempre acude. Doctor, la Cruz Roja Boliviana tiene historia en el país, conoce básicamente todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 95 años, ¿no?, de vida. Efectivamente, el 15 de mayo hemos cumplido 95 años y con enorme satisfacción puedo decir que gracias al trabajo de voluntarias y voluntarios no ha habido un evento de crisis en el país fruto de desastres, fruto de violencia interna, donde la Cruz Roja Boliviana en los últimos 20 años no hubiera estado presente. Hemos estado presentes sin ninguna duda en todos los eventos de crisis, a través de nuestras unidades nacionales de socorro y de salud y de nuestras filiales, que las tenemos una en cada capital de departamento y además de 20 filiales municipales. Bueno, y es que, doctor, la Cruz Roja es un movimiento humanitario mundial de características particulares. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado de la Cruz Roja? Organización humanitaria, voluntaria, neutral, que pretende otorgar sus esfuerzos en beneficio de los sectores más vulnerables. Su misión, servir. Doctora, desde el 2006, si no me equivoco, usted me va a corregir, es usted coordinadora del Programa Nacional de Sangre. Por invitación de la ex ministra de Salud, doctora Anila Heredia Miranda. Y durante este periodo usted ha consolidado la Red Nacional de Servicios de Sangre. No ha sido para nada un trabajo fácil. Bien, creo que debemos recordar un poco la historia, porque si no tenemos historia no tenemos futuro. El año 1985, por segunda vez la Asamblea Mundial instó a los países de tener una ley que rija los servicios de sangre en Bolivia y sobre todo la donación. Y el año 90 yo entregué un anteproyecto de ley con su decreto y fue aprobado y tardamos 5 años en conciliar en Bolivia. Porque se afectaban muchos bolsillos, había mucha gente que se dedicaba a la compra y venta de sangre. Esa ley está vigente todavía, ha sido promulgada el año 1996, un año después el decreto supremo, luego se consiguió un apoyo del BID, hubo el apoyo de la OPS-OMS, preparé lo que debía ser el Plan Nacional de Medicina Transfusional, y perdona que tenga que decirlo yo, ¿no? Pero así fue. Y en base a eso tuvimos 4 años, o sea, ya se comenzaron a desprender los bancos de sangre de los hospitales, a hacerse entidades autónomas, a cumplir con todo lo que dictaminaban los niveles internacionales de control de la sangre, para evitar de que haya transmisión de enfermedades. Y el año 2006 fui invitada por la ministra de Salud para que me hiciera cargo de esto. Yo tengo que agradecer al BID, primero a la ministra de Salud, luego al BID, tengo que agradecer al Crédito FAD, que nos han permitido construir los bancos de sangre, que me han permitido equipar los bancos de sangre con tecnología moderna y formar recursos humanos, como se decía, 627 personas, y además crecer en forma muy importante en el servicio a la población. El año 2001 se emitían 20.000 unidades de sangre a la población. Hoy en día estamos en 190.000. ¡Qué bárbaro! Ya. Y eso es a nivel de todo el país. La gente trabaja muchísimo y realmente toda la gente que trabaja en los bancos de sangre del país públicos son personas maravillosas. Y también, ¿por qué no decir? Tenemos algunas personas que están trabajando en la Caja Nacional de la Paz y estamos con Santa Cruz, que lo vamos a acreditar el día lunes con el señor ministro por cumplir todo el banco de sangre y el servicio de transfusión del Hospital Santa Cruz de la Caja Nacional de Santa Cruz. ¡Qué buena noticia! Oscarito. Sí, tenemos preguntas. Roberto desde el Alto le pregunta precisamente a la doctora, ¿cómo se hace con las personas que tienen un tipo sanguíneo no común y necesitan donantes? Bueno, yo quiero contestarle que en ese caso pedirles por favor a nuestros hermanos del Alto que bajen al Hemocentro, que está en el
complejo hospitalario de Miraflores frente al Hospital del Tórax para que nosotros podamos atenderlos y conseguir el donante y el paciente recibir la sangre que necesita con el grupo que necesita. ¿Qué tipo de enfermedades al margen del VIH se pueden transmitir a través de la sangre? A nivel mundial se sabe que son 5 las enfermedades que se transmiten, que se llama por la sangre. 6. El VIH-Sida, la hepatitis B, la hepatitis C, el Chagas, la sífilis y la malaria. Se estaba hablando el año pasado que había la posibilidad del dengue, pero no ha sido confirmado. A nivel mundial existen además otras enfermedades que siempre hay que tenerlas presentes, que son otros virus, que son el virus de las vacas locas, que se ha dado en Inglaterra, el virus del Nilo o el virus de las montañas rocosas del Canadá. Muy bien. Doctor, usted es médico cirujano. Sí, yo... Y muy reconocido, por cierto. He ejercido como especialista en cirugía cardiovascular y torácica. Bueno, y usted... Y ejerzo... Y ejerce, claro. ¿Ha estudiado en el Perú? Mis estudios de medicina han sido efectuados en Arequipa, que tenía la Facultad de Medicina a cargo de la Fundación Rockefeller. Yo he graduado el 71 en Arequipa, Perú. Y el 72 ya estaba en la Cruz Roja, así de rápido. No, 2 años más tarde, en 72 cumplí con mi servicio militar. Ya. De postergación y como profesional. Y quise ir a las minas, porque como somos un país minero, estuve 6 meses en la localidad de Chilcobija, cerca de Tupiza, en una empresa privada, la segunda mina de antimonio en ese entonces. ¿Cómo le fue en esa experiencia? Magnífico, pude ejercitar la medicina general y creo que con bastante solvencia y fue una magnífica experiencia en mi formación profesional. Claro. Bueno, también ha sido presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, pero ¿cómo llega a la Cruz Roja Boliviana? Porque parte de su vida, ya lo decíamos, está ahí. Estaba ejerciendo la residencia de cirugía cardiovascular en el Instituto Nacional de Tórax y el jefe de servicio, don Gastón Ponce Caballero, era miembro de la Cruz Roja Boliviana y él me invitó. Entonces llego a integrarme a la Cruz Roja a invitación de mi jefe de servicio y tomé interés por la parte de socorro y desastres y de ahí para adelante ya permanecimos en la institución. Sin parar, miren ustedes. Doctora, ¿cuánto dinero se necesita para mantener los bancos de sangre en el país? Bueno, la especialidad de la medicina transfusional y especialmente la manufacturación de los productos de sangre probablemente es una de las más caras que hay en medicina. ¿Por qué? Sobre todo, y no solamente aquí en Bolivia, sino también en Europa y Estados Unidos, porque obviamente los reactivos son limitados a su fabricación en muy pocas, ¿qué se llama?, fábricas, porque no hay una segunda oportunidad, o es positivo o es negativo. Cuando vas a un laboratorio clínico de diagnóstico, ahí tienes una segunda oportunidad si es que realmente quieres confirmar el diagnóstico que te hace. Aquí no hay una segunda oportunidad. Todos los importamos de Suiza. Si no es Suiza, es Escocia, o sea, ahí están las grandes fábricas. Y es en ese marco de que cuando la gente va a un banco de sangre y requiere una unidad de sangre, a la falta de donantes voluntarios de sangre, le tenemos que pedir que reponga la unidad. Entonces dice, nosotros hemos repuesto la unidad porque nos están cobrando. Y les tenemos que explicar que es transformar la sangre que ha sido donada en productos de sangre, y eso tiene muy alto costo, muchísimo costo. Entonces, las personas, bueno, muchas se quedan tranquilas, otras no, pero el Estado no da un centavo para los bancos de sangre públicos. Entonces somos autogestionables. Tenemos que se llama la reposición del gasto de los del SUMI, que es el seguro materno infantil, y del SPAM, para el adulto mayor. Pero entre los 5 años hasta los 60 años la gente no tiene ningún seguro. Ojalá salga de una vez el seguro único de salud. Y nos contemplan a los bancos de sangre. El Banco de Sangre de La Paz, para poder funcionar anualmente, requiere alrededor entre 6 y 8 millones de bolivianos. Uy, Para poder, solamente,
A nivel país, de todo un estudio que hemos hecho, más o menos son 45 millones de bolivianos, si es que el Estado tuviera que asumir ese gasto. Imagínate. Lo único que nos paga la alcaldía, como a todos los hospitales del complejo de Miraflores, son exclusivamente el agua, la luz y el gas. Por lo demás, somos nomás empresas públicas, sin fines de lucro, que tenemos que cobrarle al paciente que va. Imagínense. Bueno, y esto en el caso del banco de sangre, doctor, ¿la Cruz Roja Boliviana se mantiene gracias al voluntariado? Serían tres las fuentes de ingreso de la Cruz Roja Boliviana. El rubro más importante corresponde a la ejecución de proyectos. Entonces, gracias a proyectos que preparan nuestras unidades, y en particular la unidad de desarrollo e investigación en diferentes áreas, preparamos proyectos y ponemos a consideración de otras sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja del mundo, de nuestra Federación Internacional, y entonces obtenemos cada año una cantidad determinada de proyectos que ejercitamos en el país todo. Un segundo rubro de ingresos corresponde a donaciones. Tenemos algunas donaciones de sectores privados, personas, que nos otorgan algunos de nuestros fondos. El rubro importante también es el de recaudación de fondos. Hacemos una serie de actividades. Usted misma ha tenido la gentileza de ayudarnos el pasado mes en nuestra campaña de la banderita, una forma de conseguir fondos. Y finalmente, tenemos algunas actividades que nos dan dinero. Por ejemplo, tenemos escuelas para formar gente en enfermería, hasta este tiempo auxiliares, y a partir del 1 de julio con el nivel de técnico medio en enfermería. Tenemos actividades de cursos de primeros auxilios, tenemos actividades de botiquines que están perfectamente bien preparados, y entonces nos otorgan dinero, que nunca son suficientes, lastimosamente, y en el mundo hay 187 sociedades, o sea, hay 187 países que tienen o Cruz Roja o Media Luna Roja. Uno de ellos es Bolivia. De ese mundo de 187, 180 reciben un soporte económico estatal. Bolivia es uno de los 7 países que tienen Cruz Roja o Media Luna Roja que no tiene un soporte estatal. Obviamente, ni el gobierno departamental ni el gobierno municipal otorga fondos de su presupuesto para la Cruz Roja. Entonces se hace milagros en ambas partes, por lo que veo. Oscarito. Hay preguntas desde Santa Cruz. Esta vez Jimena le pregunta a la doctora María del Carmen: ¿la sangre donada es sometida a exámenes clínicos? Es sometida a exámenes de tamizaje laboratorial. Los exámenes clínicos se los realiza en laboratorios de análisis clínicos. Nosotros realizamos tamizajes laboratorial serológico e inmunohematológico. Perdón, ¿y esto es antes de que la persona done o después? Lo ideal sería eso, pero desgraciadamente aquí en Bolivia la gente dona y no vuelve. Si nosotros pidiéramos a la gente, venga, hágase los exámenes y luego retorne mañana para donar sangre y estar seguros, que eso lo hacemos con algunos casos de aféresis, la cosa se facilitaría. Pero la gente pasa... para que esa misma persona que está donando sepa que tiene. Ya, que se llama, donan, y bueno, algunos retornan, otros no retornan, les damos un certificado y les hacemos conocer.